la filosofía. Bueno, pues un poco con este primer planteamiento me gustaría dejar claro la situación histórica en la que vive Descartes. Además, por si fuera poco, pensad que el siglo XVII es un siglo complicado desde el punto de vista político. Está la guerra de los 30 años, que es una guerra que empezó por cuestiones religiosas y al final se convirtió en una lucha por el poder político en Europa. Todo esto hace que, en fin, sea una época difícil. Pensad que a nivel cultural estamos en lo que es el barroco. El hombre, de alguna manera, manifiesta esas dudas, ese miedo. La representación, por ejemplo, de la muerte, de la fugacidad de la vida es algo constante. Se ve con claridad en el arte, incluso en el hecho de que sea muy recargado. Es una forma según la cual, o mediante la cual, el hombre intenta aferrarse desesperadamente a la vida, porque sabe que la vida es corta, fugaz. La muerte llega demasiado rápido. Os he comentado el tema del escepticismo, y cuando hay un cambio de paradigma, pues resulta que lo que pensábamos que era válido ahora ya no lo es, y tras muchos siglos de tenerlo vigente nos quedamos como desorientados. Eso se ve también, por ejemplo, en la literatura. Pensad en Calderón de la Barca, la vida es sueño. La vida es sueño, tal vez estamos seguros de que es de alguna forma y realmente no es como nosotros pensamos que es. En definitiva, inseguridad, miedo, fugacidad de la vida, desorientación. Estamos en ese ambiente, estamos en ese contexto. Repito, ante la desorientación, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en ella o intentamos salir adelante? Esa es la labor que va a intentar llevar a cabo Descartes. Vamos a salir adelante. ¿Cómo vamos a salir adelante? Pues empezando a reconstruir el edificio intelectual. Esto es como una especie de edificio viejo que se nos ha caído, ¿no? Pues si se nos ha caído, tenemos que reconstruir otro. Y para reconstruir otro hay que tener planos, hay que tener formas y caminos, ¿vale? Y eso es, como os he dicho, el método. Por eso el método es tan importante en la filosofía de Descartes. Una vez planteado el contexto, empezaremos diciendo que Descartes pertenece a una corriente filosófica llamada racionalismo. ¿Cómo podríamos definir racionalismo? Hombre, podemos definirlo pues un poco más, de manera más simple o de manera un poco más compleja. Podríamos decir que el racionalismo es una filosofía que le da especial importancia a la razón. Esto no estaría mal, pero bueno, quizá tampoco estaría bien, porque no dejamos claro qué es el racionalismo. Tal vez si decimos que el racionalismo es una corriente filosófica que se sitúa fundamentalmente en el siglo XVII y a la que pertenecen filósofos como Descartes, Leibniz, Spinoza, Malebranche, ya nos estamos acercando un poco más. Pero todavía podemos definir el racionalismo un poquito mejor, con más detenimiento. Y para definirlo, tal vez deberíamos pues tener claro un poco el ideal de la ciencia moderna. ¿El ideal de la ciencia moderna cuál es? Bueno, pues hay que intentar construir un sistema de conocimientos basado, como os he dicho, en un método. ¿Y cuál es el método que se toma en general como punto de referencia? Pues un método matemático deductivo. Aquí, por ejemplo, la figura de Euclides es muy importante. ¿Qué es esto de un método matemático? Digo como referencia. ¿Qué es esto de un método matemático deductivo? Bueno, pues a partir de unos primeros principios, de unas primeras verdades, lo que tenemos que hacer es deducir el resto de los conocimientos. ¿Qué es deducir? Bueno, pues ya sabéis que deducir es ir de lo general a lo particular. Tenemos unos principios, unas verdades primeras de las que partimos y luego vamos deduciendo los conocimientos. Bien, la cuestión es, esas verdades primeras de las que partimos, ¿dónde están? ¿Cómo accedemos a ellas? Bueno, pues el racionalismo deja bastante claro que esas verdades primeras de las que vamos a partir para luego deducir el resto de los conocimientos están en nuestra mente, en nuestro propio entendimiento. Son, en cierto modo, innatas, connaturales a nosotros mismos. Bien, por ejemplo, el empirismo no diría esto. Podemos a lo mejor tal vez comparar empirismo y racionalismo para que entendamos un poquito mejor la diferencia. ¿Qué diría el empirismo? El empirismo diría que el conocimiento, o mejor dicho, la fuente y el origen del conocimiento está en los datos de los sentidos. Eso es el empirismo. El empirismo piensa que la experiencia es la base del conocimiento. Cuando digo experiencia me refiero a los datos de los sentidos. ¿Bien? La vista, el tacto, el oído, etc. Sin embargo, para el racionalismo no. Para el racionalismo, los conocimientos o la fuente y el origen del conocimiento están en la propia razón. Y si hablamos de la experiencia, bueno, pues a lo mejor no es ni necesario acudir a ella,
salvo en momentos finales del desarrollo del método, pero no en un principio. Así pues, como ya hemos dicho, racionalismo, corriente filosófica del siglo XVII, fundamentalmente en el continente, O sea, cuando hablo de continente hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo de Holanda. Curioso, porque en el empirismo no es así. En el empirismo veréis cómo la mayoría de los filósofos que están relacionados con esta corriente filosófica pueden ser Berkeley, Locke, Hume. Vais a ver como todos son de las Islas Británicas, es una cosa curiosa. Pero bueno, en cualquier caso, hayamos dicho racionalismo, corriente filosófica, siglo XVII, que piensa que el origen en nuestro conocimiento y la fuente está en nuestra razón. Y repito, esas ideas y principios a partir de las cuales luego vamos a deducir el resto de los conocimientos son ideas y principios que están en nuestro entendimiento, en nuestra propia mente, no los sacamos de la experiencia, ¿vale? Y en ese sentido, de alguna manera, podemos decir que, en cierto modo, son innatos. Hemos hablado mucho de la importancia del método. Conviene, antes de empezar a hablar del método de Descartes, que demos una serie de pinceladas básicas de lo que es el método en el racionalismo. Es decir, esto que os voy a contar ahora es algo que no solamente vale para el método de Descartes, sino un poco para el método de los racionalistas en general. Pensad que la idea que se maneja en la época es la de unificar todas las ciencias. Es decir, la sabiduría humana es única, se puede aplicar a diversos objetos, a diversas ramas, pero en el fondo es una única sabiduría. Bien, si la sabiduría es única, la primera conclusión que vamos a sacar es más o menos lógica, ¿vale? Si la sabiduría es única, pues el método también es único. Ahora, tenemos que intentar buscar el mejor, pero es único. Y ya os he comentado antes por qué el método es importante, pero si el método debe ser único, hay que buscar el mejor. ¿Por qué? Porque si los seres humanos somos seres racionales, no tiene sentido pensar que unos tienen más razón que otros. Cuando digo que unos tienen más razón es como si unos fueran más seres humanos que otros. Es decir, si la esencia humana es la razón, por ejemplo, lo que nos diferencia de los animales, no es posible que un ser humano tenga más cantidad de esencia humana que otro. Bien, pero ¿por qué unos hombres demuestran en la vida mejores capacidades, mejores resultados? ¿Por qué? Pues si no puede ser porque tengan más cantidad de razón, solamente puede ser porque usan un mejor método. Así que si queremos tener buenos resultados ya podemos aplicarnos a buscar el mejor método posible. También tened en cuenta, os recuerdo, que el ideal del método es un método, para el racionalismo sobre todo, matemático, deductivo. Además, tenemos que tener en cuenta que en este método hay dos modos fundamentales de conocimiento. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Cuando digo dos modos, quiero decir que hay dos momentos. El primero de ellos, ¿cuál es? La intuición. Y el segundo, la deducción. ¿En qué consiste la intuición? La intuición consiste en captar intelectualmente esos primeros principios de los que tenemos que partir. Es como ver algo, pero no verlo con los ojos, sino verlo con la mente. ¿Qué captamos en la intuición? Esas ideas o principios o verdades primeras de las que vamos a partir para luego deducir el resto de los conocimientos. Una vez que tenemos intuidos esos primeros principios, ¿qué hacemos? Efectivamente, el segundo paso es la deducción. Como ya os he dicho, a partir de ellos deducimos, vamos de lo general a lo particular, deducimos el resto de los conocimientos según los pasos que nos indicará el método. Pero no solo el método tiene dos modos o momentos fundamentales, también tiene dos características muy importantes. ¿Cuáles son las dos características que no tenéis que olvidar nunca? Pues el método del racionalismo hay dos características esenciales que son, en primer lugar, la primacía epistemológica de lo simple. ¿Qué quiere decir eso de la primacía epistemológica de lo simple? Quiere decir que tenemos a la hora de conocer que buscar o que intentar partir siempre de lo más sencillo, de lo más fácil. Desde el punto de vista del conocimiento, siempre hay que buscar lo más sencillo, lo más fácil para empezar a trabajar. Esto significará que si tenemos un problema complicado ya sabéis lo que hay que hacer, dividirlo. ¿Vale? Esa es la primera característica, primacía epistemológica del conocimiento, perdón, de lo simple. En el conocimiento prima lo simple, frente a lo complejo. Hay que empezar siempre por lo más fácil y si tenemos un problema complicado hay que dividirlo. Y la segunda característica es la importancia del orden. En el método es fundamental el orden. Hay que establecer un orden y seguirlo rígidamente. Si nos saltamos un paso o, por así decir, transgredimos ese orden, ya sabéis lo que va a pasar. En una deducción, si el segundo paso está mal, a partir del segundo paso, todo está mal. Por tanto, la primacía epistemológica de lo simple, partir de lo fácil y la importancia del orden son dos características fundamentales.
Hemos dicho desde el principio de esta exposición que el método del racionalismo es un método que podríamos decir o podríamos catalogar como matemático deductivo. Bien, lo de la deducción un poco ya lo estamos comentando, ¿no? Pero ¿por qué es un método de carácter matemático? Es decir, ¿qué hay en el método que tenga un carácter que le haga tener un carácter matemático? Pues en primer lugar, lo que estamos diciendo, deducir a partir de unos primeros principios. Vosotros imaginaos, por ejemplo, la geometría de Euclides. Vale, tenemos la geometría de Euclides, tenemos 2 puntos en el espacio. Por 2 puntos en el espacio, ¿cuántas rectas pueden pasar? Vale, una. Y si trazamos un punto exterior a esa recta, ¿cuántas paralelas? Vale, pues una paralela, ¿no? Es decir, a partir de principios vamos deduciendo, y en ese sentido este método es heredero del método de Euclides y por tanto podemos decir que es de carácter matemático. Pero no solo por eso, también por una segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Pues que para el racionalismo y la forma que tienen de concebir su método, piensan, creen o entienden que el ámbito de la razón es necesario. ¿Qué quiere decir que el ámbito de la razón es necesario? Pues que verdades que establece la razón son así y que no pueden ser de otra manera. Si yo digo que un triángulo tiene 3 ángulos, eso no es así ahora, ni dentro de 5 minutos. Eso es así siempre. Y si digo que los 3 ángulos de un triángulo valen 2 rectos, 180, 90 y 90, es así, y tiene que ser siempre así. Así que cuando digo que el ámbito de la razón es necesario, significa pues que hay unas verdades que son así, que no pueden ser de otra manera, y que los razonamientos se irán desarrollando como una cadena en los que unos eslabones van enganchando necesariamente en otros. Es como si tuviéramos un camino que debemos seguir ineludiblemente para que pues el desarrollo esté bien hecho. Así que llevamos 2 razones, luego las vamos a repasar todas un poquito así a modo de resumen más rápido. Tercera razón por la que el método es de carácter matemático. Bueno, pues en los racionalistas, lógicamente en todos, se da, en general, una valoración muy importante del conocimiento racional y un menosprecio de la experiencia. Se tiende a creer, se tiende a pensar que la razón por sí sola es capaz de descubrir las verdades y los conocimientos que estemos buscando, y que no es prácticamente necesario recurrir en modo alguno a la experiencia. Esto pasa un poco en matemáticas. Si a ti en matemáticas pues te dicen pues que tienes un ángulo recto, no te hace falta coger el portaángulos para medirlo. Tú sabes que son 90 grados y punto. Pues en ese sentido. Y luego, por último, última razón por la que el método es de carácter matemático, por la primacía epistemológica de lo simple. Es decir, tenemos un problema, muy bien, es complicado, muy bien, hay que dividirlo, lo dividimos, y la idea de dividir es una idea claramente matemática. Así que, en conclusión, ¿cuáles son las razones por las que el método es de carácter matemático? La primera, pues porque a partir de unos primeros principios deducimos el resto de los conocimientos a modo un poco como la geometría de Euclides. 2. Porque el ámbito de la razón es necesario, hay verdades que la razón establece y que tienen que ser así necesariamente y no pueden ser de otra manera. 3. En la importancia que se da al conocimiento racional y en el menosprecio que se hace de la experiencia. Y 4. La primacía epistemológica de lo simple. Hay un problema, pues entonces lo que hacemos, sobre todo si es complejo, lo dividimos. Hay que empezar siempre por lo sencillo. Después de hablaros del método del racionalismo, vamos a empezar a hablar un poquito del método en Descartes. Es decir, es hacer más concreto lo que hasta ahora hemos visto de forma más general. Lo que hemos visto hasta ahora vale para todos los filósofos racionalistas más o menos, y lo que vamos a ver ahora ya es propiamente de Descartes. ¿Bien? Pues vamos a empezar con el método cartesiano. Bueno, el método de Descartes, para hablar del método de Descartes, tenemos que tener en primer lugar muy clara una idea. Es que el proyecto de Descartes supone la unificación de todas las ciencias en una. Es decir, todas las ciencias no son sino la sabiduría humana, que se puede aplicar a distintos objetos, pero que al fin y al cabo es una sabiduría humana y en el fondo es una sola ciencia. Igual que os decía antes, si la ciencia es única, pues el método también es único. Y aquí, por ejemplo, Descartes se opone a planteamientos como el de Aristóteles, para quien a lo mejor disciplinas como la geometría y la aritmética no tenían por qué tener el mismo método. Para Descartes toda la ciencia es una y al fin y al cabo es el mismo método el que hay que aplicar a todas las ciencias. Otra cosa es encontrar cuál es ese método, que es un poco lo que Descartes pues trabajó y buscó a lo largo de su vida y de su labor intelectual. Ya os he comentado que este método es de carácter matemático. Evidentemente aquí Descartes de alguna manera está siguiendo a figuras como Kepler y como Galileo. La comparación que Descartes hace es que esa sabiduría humana o esa ciencia única es como una unidad orgánica. Es decir, podemos como modelo tomar, si queréis, un árbol.
¿vale? La ciencia sería como un árbol. El árbol tiene diversas ramas, tiene tronco, tiene raíces. ¿Cuál serían las raíces? Las raíces es la metafísica. O la metafísica, si queréis, la filosofía en sentido más clásico. Es el fundamento, donde vamos a apoyar ese sistema. El tronco sería la física, y luego las ramas serían pues las diversas ciencias, otras aplicaciones que podemos llevar a cabo,